días. Bienvenidos a esta primera intervención en este primer Congreso Internacional sobre Riccardo Piglia, de Máster. Yo tengo el honor hoy de presentar a los dos intervinientes en el rincón de allá, porque esto va a ser una especie de combate dialéctico, de conversación más bien, no combate dialéctico, no, conversación más bien entre dos grandes conocedores de la obra de Riccardo Piglia, que estuvo hace unos años en esta universidad, ¿no? Le estaba preguntando yo ahora mismo si estuvo aquí precisamente en esta sala, en estos congresitos que durante un tiempo celebramos sobre literatura contemporánea española y latinoamericana, pero no estuvo en esta mesa, estuvo en otra sala. A la parte de allá, Jorge Fornet, que pese a su insultante juventud tiene un impresionante currículum. Se licenció en Letras en la Universidad de La Habana, su maestría y su doctorado en literatura hispánica los obtuvo por el Colegio de México. Es miembro de la Academia Cubana de la Lengua, dirige actualmente el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas y bueno, son muchas las colaboraciones suyas en revistas especializadas y es autor también de una decena de libros que van más allá de la crítica literaria. Hoy está aquí por los que ha escrito sobre Riccardo Piglia y que lo han convertido en un referente internacional e imprescindible cuando se organiza un congreso sobre la figura del escritor argentino. Leo, abuela pluma, los 3 libros de Piglia escritos por Jorge Fornet. El escritor y la tradición, en torno a la poética de Riccardo Piglia, de 2005, y luego ha sido editor de un par de volúmenes, Valoración múltiple de Riccardo Piglia, del año 2000, y Riccardo Piglia, una poética sin límites. Jorge Fornet ha sido visitante y profesor como becario al principio de su carrera, como profesor, como catedrático posteriormente en diferentes universidades, en la Universidad de Maryland, en la de Salamanca, en la de Chile, en la de Bordeaux-Montaigne, en la Sapienza de Roma y hoy está en la Universidad de Almería. Una visita que nos honra, sin duda alguna. Un poquito más acá, a mi derecha también, Eduardo Becerra, mucho más envejecido, aunque del mismo año que Jorge Fornet, pero con un currículum igualmente brillante. Profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid y director de un celebérrimo máster de edición en la Universidad Autónoma de Madrid. Eduardo Becerra comenzó su brillantísima carrera aquí, en la Universidad de Almería, concretamente en el año 96, ¿no? Cuando era profesor asociado y la ley le obligaba a hacer una estancia fuera de la universidad. Y qué mejor universidad para hacer una estancia de 6 meses que la Universidad de Almería. Y claro, este fue el comienzo de una brillante carrera que le llevó de Almería a Stanford y a diferentes universidades europeas, norteamericanas, incluso asiáticas. No sabía yo que había estado. ¿En cuál? ¿En China estuviste? ¿En Pekín? Extranjero, Ah, en Pekín. Vale. Lo de Almería abre muchas puertas. Sí. Es autor de, bueno, decenas de artículos sobre ensayo latinoamericano, sobre surrealismo, sobre teoría del cuento, sobre crítica literaria y, por supuesto, sobre narrativa latinoamericana y, en particular, sobre, bueno, muchos de sus artículos los ha dedicado, por supuesto, a Piglia. Pero yo quería mencionar aquí los de Onetti, que fue el comienzo de su carrera, su admirado y querido Juan Carlos Onetti, ¿no? Autor parcial o autor total lo es de un puñado de libros, de un puñado, bastantes, ¿no? El surrealismo y sus derivas, Visiones, declives y retornos, Ciudades posibles, arte y ficción en la constitución del espacio urbano, El arquero inmóvil, Desafíos de la ficción,
Rubén Darío y su obra, pensar el lenguaje, escribir la escritura. Es además editor de Rubén Darío, de Alejo Carpentier, de Salvador Elizondo. Es editor de una colección de lo que entonces, ya hace mucho tiempo, en 1999, era Nueva Narrativa Latinoamericana, de Uslar Pietri. Y no me quedaría tranquilo si no dijera que Eduardo Becerra fue, no exagero, el introductor de Ricardo Piglia en España. Durante los años 1999 y 2003, Eduardo Becerra fue, no sé cómo llamarlo, director de la serie de literatura latinoamericana de una editorial que tuvo una vida breve pero muy intensa, que se llamaba Lengua de Trapo. Y allí fue donde por primera vez publicó Piglia en España, y fue Eduardo el que lo recogió y el que recomendó su publicación aquí cuando nadie, yo desde luego no, conocíamos a Ricardo Piglia en España. Bien, pues con estas dos conocedores de la obra del argentino vamos a dar comienzo a un diálogo que hemos decidido estructurar. Yo soy un ignorante en Ricardo Piglia y lo que voy a hacer con ustedes es aprender de lo que ellos digan. Pero me ha parecido que sería bueno estructurar el diálogo de aproximadamente 15 minutos en 3 bloques que podríamos titular tradición, hibridación y autoficción o anti-autoficción, ¿no? En donde podrían caber diferentes temas. Pero 15 minutos, para dejar los últimos 15 minutos a un posible diálogo con alguno de ustedes o alguna pregunta o algún comentario. De modo que, sin más preámbulos, ¿qué os parece que empecemos por un bloque que podríamos llamar tradición, en donde hablarais de cómo se arma la tradición, los precursores, etcétera, etcétera, etcétera? La tradición tiene que empezar esta vez. Bueno, ante todo, Sí. muy buenos días. Es un placer enorme estar aquí, así que agradezco particularmente a los organizadores de este congreso, a Miguel Gallego y sus colaboradores, la posibilidad de esta oportunidad maravillosa de estar compartiendo estas sesiones con ustedes. También muchas gracias a Antonio Orejudo por su presentación y Eduardo Becerra, viejo colega y amigo, por la posibilidad de este diálogo que me parece particularmente atractivo que sea en un sitio como Almería, que de alguna manera es un homenaje involuntariamente adicional a la figura de Piglia, porque se trata, si este primer congreso post, digamos, publicación de los diarios, este primer congreso que se parece ser el primero que se realiza una vez que la obra de Piglia está ya casi completa a nuestro alcance, si hubiera realizado en Buenos Aires o en Madrid no tendría mayor gracia, pero sí lo tiene que se haga desde este suburbio del mundo, decía Piglia cuando hablaba de aquel momento, no sé si recuerdan, desde respiración artificial, que no es por azar que él traslada las discusiones, las grandes discusiones que tienen lugar en esa novela, establecida por grandes intelectuales, pero que están desplazados. Bueno, o intelectuales no grandes, sino intelectuales profundos, más bien que está desplazado hacia esa pequeña ciudad de Concordia. O sea, él saca el escenario de digamos, de los lugares centrales para irse a la periferia, y es como si la periferia permitiera, yo que vengo también de un lugar periférico, las periferias a veces permiten ver cosas, tenemos muchas desventajas y algunas ventajas que es la mirada desde afuera. Así que yo creo que se haga este congreso en Almería no es casual y en todo caso avala un poco esta dimensión pigliana. Sí creo es buena la propuesta de Antonio Orejudo de partir de este tema de la tradición, que es uno de los más importantes. Yo creo que si hubiera dos grandes temas en la obra de Piglia sería este de la tradición y el de la lectura, que por supuesto están muy imbricados. En cuanto al primero, en cuanto a la tradición, es clave en su obra, me decía, con toda maldad decía Eduardo, bueno, empieza tú que has trabajado el tema. Efectivamente he trabajado el tema porque es muy obvio esa vocación de Piglia, esa necesidad de Piglia de ir rearmando tradiciones y hacernos conscientes de eso. Yo me imagino que todos los escritores forman parte de tradiciones y todos los escritores intentan
encontrar un sitio bajo el sol, un sitio en determinada tradición. Lo curioso con Piglia es la conciencia con que lo hace y el modo en que nos obliga a ver el mundo y a ver la literatura, que es el mundo particular que nos toca, tal como él lo propone y tal como él lo ve, que es a la manera también borgiana, esta que decía un escritor, por una parte conceptualiza desde la ficción, por otra parte trabaja siempre en función de una lectura, decía él, estratégica, que lo ubique a uno mismo como autor quiere ser leído de determinada manera y es eso lo que va provocando en los lectores. En el caso de Piglia es obvio, por ejemplo, cuando uno se pone a mirar sus textos con cierto rigor, cómo nos va preparando no solo para leer un texto determinado, él va introduciendo temas en la agenda, los hace, ustedes saben, esto después habrá que volver sobre el tema en esta segunda instancia cuando hablemos de la hibridación, pero él va mezclando temas y es muy sorprendente cómo en las entrevistas o los ensayos, en esas zonas, digamos, paraliterarias, supuestamente paraliterarias, va deslizando tips, va deslizando algunas maneras, algunos modos, algunas enseñanzas de cómo, de una obra que va a aparecer, de una obra literaria que va a aparecer y ya estamos preparados para leerla. Cuando aparezca ya sabemos de alguna manera apreciar lo que esa obra trae. Y al mismo tiempo se inserta dentro de una tradición que también, siguiendo la estela borgiana, Piglia dice, y también, bueno, ahí se mezclan muchas cosas. Me parece recordar que es en Respiración Artificial donde él recurre el dictum de Tinianov, de Yuri Tinianov, de que la literatura no evoluciona de padres a hijos, sino de tíos a sobrinos. A veces, o sea, quiere decir, muchas veces es por caminos sinuosos, no es una tradición que arranque de manera muy clara, sino que se va armando a partir de precursores que a veces no podemos imaginarnos y los mismos escritores van dándonos las claves. En el caso de Piglia, es obvio a veces y a veces no tan obvio quiénes son esos precursores, desde dónde intenta arrancar. Son en primer lugar, por supuesto, como recordarán, Borges y Arlt, pero al mismo tiempo creo que después se va separando un poco Arlt, que es tan central en su obra de los primeros años, ya luego como que se da por sentado y va recurriendo a otros autores. Y por supuesto ahí está Pavese o Gombrowicz y están, entre otras cosas, porque les sirven para el diario, de lo que hablaremos más adelante, o está Kafka, está Joyce, está autores, Cortázar, por ejemplo, es un autor siendo tan importante para la literatura latinoamericana de las últimas décadas. Piglia siempre fue un poco reticente con la figura de Cortázar. Y yo creo que Piglia también es un poco atrabiliario, digamos, porque entonces cuando Cortázar cae en desgracia, hubo un momento, ustedes saben que todo el mundo tiene que ser, todos los lectores por lo menos tienen que ser cortázarianos, todas las muchachas querían ser la maga. Piglia se distancia de esa figura de Cortázar y sin embargo cuando Cortázar es más cuestionado, entonces él lo recupera, es la época, digamos así, de la ciudad ausente, y entonces él hace una relectura amable de Cortázar, lo ve de un modo distinto, y creo que tiene que ver con esa doble función, primero de ir de alguna manera contra la corriente, enseñándonos a ver desde un lugar excéntrico, y por otra parte porque para su propia obra era ya un autor que le venía bien, digámoslo así. Estoy simplificando un poco las cosas, pero hay autores que van emergiendo o no en dependencia de la obra propia. Y yo creo que al hablar de tradición, esa conceptualización de los precursores, según el célebre ensayo de Borges de Kafka y sus precursores, es clave. Es clave porque buscar un precursor no es solo reivindicar una figura, sino trazar una línea que muchas veces es invisible. Lo más fascinante del ensayo de Borges, yo me acuerdo, yo creo que él decía, ¿qué tienen que ver Kafka y Hawthorne? Nada, hasta que uno, en principio no tiene nada que ver, hasta que uno los lee de determinada manera y puede captar esas líneas ahí no serían líneas de fuga, sino al contrario, serían como centrípetas, es decir, es desde el futuro donde uno puede ver líneas que de otra manera son imperceptibles. Y también se rescatan autores menores. También a mí me apasiona esa idea de la literatura menor,
Cuando se habla de autores, por supuesto, en los clásicos se recurre a Joyce, Proust, Kafka, digamos los grandes nombres del siglo XX, y esa tendencia a rescatar pequeñas tradiciones de autores o tradiciones un tanto devaluadas como el policial, que el Piglia fue también, como saben, un gran lector de textos policiales, un gran editor de textos policiales. Ya en el 68 él fundó en la editorial Tiempo Contemporáneo una colección que era la serie negra de esa editorial, y esa propuesta de leer el policial, él decía una y otra vez, la literatura de género, y el policial en este caso, discute temas tangencialmente, de la forma oblicua en que lo hace la literatura, que la sociedad está discutiendo por su lado. O sea, la literatura tiene esa capacidad, y la literatura de género es particularmente visible, y en el policial más visible aún, porque trabaja directamente con la economía, que es un tema del que también valdría la pena que nos metiéramos, la cuestión del dinero, la cuestión del crimen, cómo funcionan en la sociedad y cómo funcionan en la literatura. No sé si debemos que Eduardo hable un poco, porque si no... No sé si... No tengo nada más que añadir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, y gracias, Antonio. Lo único que no ha dicho es que somos amigos de hace muchísimos años y por eso habla también de mí, pero yo se lo agradezco igual. Gracias a Miguel, Isabel, Raquel, a la organización, y a la Universidad de Almería, que es verdad que es una universidad muy cercana. Y, por supuesto, una alegría compartir con Jorge esta mesa y continuar un diálogo también que llevamos bastantes años sobre Piglia y otros asuntos. Yo, claro, así en bruto es muy difícil tratar de enfocar cuáles serían los aspectos más significativos de un tema tan amplio en Ricardo Piglia, y casi, bueno, sin duda fundamental como es su postura ante la tradición. Ya ha esbozado bastante en línea Jorge. Yo retomo dos ideas que he dicho al principio, que sería la vinculación de el concepto de lectura estratégica. En Piglia creo que es absolutamente fundamental, y la vinculación que ha establecido al principio entre la tradición y forma de leer. Bueno, a Jorge y a mí nos propusieron que pusiéramos un título a este diálogo, y pensamos que un buen título podría ser el primer lector, porque indudablemente la idea de lectura es absolutamente imprescindible, fundamental, que atraviesa transversal en toda la obra de Piglia, no solo en la obra ensayística, sino también en su obra de ficción, ¿no? En ese sentido hay una frase no recuerdo ahora si es del primero o el segundo volumen de los diarios, que dice, en una de las entradas, dice que lo que define a una generación, dice Emilio Renzi, es una forma de leer idéntica una serie recortada de libros en determinada época, ¿no? O sea, y en ese sentido, esta idea de tradición como el establecimiento de una serie de valores, de figuras paradigmáticas que, digamos, se fijan a lo largo del tiempo y para siempre, me parece que es una idea absolutamente alejada de los planteamientos de Ricardo de Piglia, ¿no? Yo creo que a él le interesó mucho cómo se leían los textos en determinados momentos históricos, y en relación con esto el papel fundamental fue, y uno de los efectos fundamentales de la intervención de Ricardo Piglia en los debates literarios fue la inserción de una lectura estratégica a la hora de leer toda una serie de textos que se habían leído de otra manera dentro de la tradición argentina, fundamentalmente, pero luego también de la tradición universal, ¿no? Entonces, esta idea me parece que es absolutamente clave, y de hecho, ayer lo discutíamos en determinado momento, Jorge lo decía un poco de broma cuando alguien dijo que Piglia era una persona muy comprensiva, etcétera, pero no hay que olvidar que es cierto que su aparato crítico, su despliegue textual y discursivo, casi es un modelo que deja muy poco resquicio para pensar otra cosa, ¿no? Por cómo lo trabaja, y él casi, no vamos a decir que impone, ¿no? Pero desde luego la interpretación o el sistema de interpretación que despliega dentro del contexto o el campo literario de su tiempo, luego tendrá unos efectos muy claros, ¿no? Entonces eso me parece que es una deriva muy clara
de la actitud de Ricardo Piglia ante la tradición y la literatura, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esta lectura estratégica y que, como él dijo, que esto también me interesa mucho, fue fundamentalmente la lectura de un escritor. Yo siempre le recuerdo una frase que luego ha repetido, que lo dijo en unas clases que dio en la Universidad Autónoma de Madrid, luego ha repetido en algunos textos. Dice que un crítico lee buscando lo que un texto significa, un escritor lee buscando cómo está construido un texto. Me parece que la crítica de Piglia es una crítica fundamentalmente de los procesos de construcción, los procesos de producción de los textos literarios y fundamentalmente los procesos de circulación de los textos literarios. Por dónde circula, por qué lugares sociales, cómo se interpreta un texto en determinados lugares del campo literario. Y esto me parece que, volviendo un poco a lo que decía Jorge, en efecto, aquí estaría un poco esta lectura que también fue esencial en Ricardo, que fue una lectura fundamentalmente política de la literatura. Luego podemos seguir con esto porque es muy interesante su modalidad de lectura política, sus características, que también es clave, ¿no? Y en ese sentido, luego me parece que, como también ha establecido Jorge Fornet, él establece, bueno, los diarios de Emilio Renzi me parece que reflejan una cuestión clave, que es la cultura enciclopédica de Ricardo Piglia, que luego yo creo que él, con bastante modestia, disimuló por lo general en sus ensayos críticos. Por supuesto que cita muchísimos autores, pero no fue culpable, creo, de un exhibicionismo culturalista excesivo, aunque sí le interesaron Benjamin, Bertolt Brecht, por supuesto Borges y determinados autores y textos a los que volvió una y otra vez, ¿no? Y entonces, en este sentido, me parece que, bueno, pues a lo largo del tiempo focalizó y se fueron revelando figuras que le interesaron especialmente. Por supuesto, Borges, se impuso la necesidad, él lo dice en algún momento, la omnipresencia de Borges en el campo literario necesitaba una cierta reformulación, y el rescate de Arlt con una interpretación totalmente diferente que rompiera, como dice en algún momento, su caracterización de escritor realista, ¿no? Me parece que la relectura de Arlt es una opción. Y luego, me parece que, por ejemplo, Pavese y Gombrowicz, en lo que él llama la escritura del fracaso, que es un poco lo que insinuó al principio Jorge, me parece que le interesaron mucho, aparte de su condición de diaristas, fueron fundamentales, y sobre todo una imbricación constante entre la cultura argentina y la cultura universal, por decirlo así, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cuando, como ha señalado él, en determinado momento hace una reflexión sobre un autor, vamos a llamarlo menor argentino, y de repente, con cierta frecuencia, lo relaciona con debates de grandes autores de ese momento histórico en otras latitudes, ¿no? Entonces, esa circulación entre lo argentino y lo universal, entre las grandes figuras y figuras desplazadas de esa tradición central, ¿no? Entonces, me parece que son algunas de las líneas que podíamos señalar, así muy en general. ¿Qué os parece que pasemos al segundo bloque, que habláis un poco, no sé qué, de la hibridación, ¿no? Donde habléis de cómo se imbrica en la obra de Piglia la crítica, la ficción, los géneros menores, etcétera, etcétera. Sí, creo que es uno de los temas más interesantes al tratar la obra de Piglia, y es una de las cosas que primero salta a la vista cuando uno se acerca a ella, es esa extraña mezcla que se produce entre los géneros. Por supuesto, ayer en una conversación alguien decía, él no inventó eso, ¿no? Desde luego que no lo inventó, pero fue un tema esencial en sus discusiones y también algo esencial en su producción literaria. De hecho, es un autor en el que es difícil, suele ocurrir con los autores, que uno habla siempre de su literatura, digamos, de su literatura de creación, y se aparta del resto de la obra, que utiliza solo como apoyo para analizar lo importante, el centro que sería esa obra de creación. En el caso de Piglia es imposible. La obra de creación es de alguna manera todo, y la obra de reflexión también. O sea, toda su ficción está cargada de reflexión. Él decía en algún momento, creo que todo se puede ficcionalizar, todo se puede narrar, desde la batalla de las tropas de Urquiza hasta una reflexión filosófica. Y de hecho aparecen en sus libros estas cosas. Entonces es difícil separarlo. Pero hay para mí hay una curiosa paradoja. Por un lado,
él aboga por esto. Es decir, ahorita Antonio hablaba de estas relaciones de crítica y ficción. Bueno, hay un libro que se llama precisamente Crítica y Ficción. Durante un tiempo, durante los primeros años de su carrera, Piglia estuvo hablando prometiendo un libro de ensayos que creo que se iba a llamar Entre Borges y Arlt, notas sobre literatura argentina. Nunca apareció, desde luego. Lo que sí apareció fue Crítica y Ficción, que fue su libro de ensayos. Durante muchos años era el libro de ensayo por antonomasia y era sobre todo entrevistas que uno se da cuenta cuando si va a los originales, en el caso que hubiera originales, que no tienen nada que ver ya con lo que aparece ahí, porque los retrabajaba mucho. Pero usó esa táctica, yo creo que borgiana también, de que la entrevista sirviera como un terreno, un campo de batalla y fuera un espacio muy de profundas reflexiones y también de ficciones, porque además mezclaba el hecho de que se llame ya crítica y ficción es llamativo. Y al mismo tiempo hay cosas como las siguientes, si ustedes miran, simplemente con hojear las páginas de una novela como Blanco Nocturno, verán que está llena de notas al pie y toman entonces un libro del ensayo, el ensayo clásico, digamos, de Piglia, que es El último lector, libro de ensayo, entonces no tiene ni una sola nota, entonces tienes esa cosa un poco desconcertante que son, ya les digo, menores, son las partes visibles, pero son de todos modos detalles deliberados, o sea, con total intención hace este tipo de movimiento, de desplazamiento de los géneros. Y entonces no es extraño que utilice ahí el diario que también, sobre el que volveremos naturalmente, iba apareciendo durante algunos momentos de su carrera y entonces había un subgénero dentro de la obra de Piglia que se llamaba notas de un diario, notas sobre literatura en un diario, notas sobre Macedonia en un diario, y lo mismo incluía esas notas en un libro de cuentos que las incluía en un libro de ensayos. Entonces, eso mismo va provocando cierto desconcierto en el lector, porque por supuesto el contexto también impone modos de leer. Uno no lee igual un texto, si está dentro de un libro que supuestamente es de este género, a que supuestamente es de este otro. Y por una parte, me llama la atención, hacía ahorita referencia a una paradoja que es para mí la siguiente. Pocas personas han hecho tanto por hibridar géneros, por romper las fronteras en géneros, y pocas personas han sido conscientes de conceptualizar géneros, porque al mismo tiempo tiene grandes ensayos. Una de las cosas más hermosas son eso. Hay una pequeña obra maestra que ustedes todos seguramente conocen, que son esas tesis sobre el cuento, y después están las nuevas tesis sobre el cuento, y aspectos de la nouvelle, jugando con los aspectos de la novela de Forster. Entonces, todo eso, es decir, pocas veces ha habido nadie ha existido nadie que haya con tanta pasión dinamitado las fronteras entre los géneros, y al mismo tiempo que haya delimitado las fronteras de los géneros y haya intentado establecer qué cosa es un cuento, por ejemplo. Entonces, es una de esas... dime, no es tan malo lo que estoy diciendo. No sé, a lo mejor Eduardo también que puede explicar un poco esa extraña razón. Y por cierto, hago una pequeña, ahora que hablo de tesis sobre el cuento, hago una pequeña alusión a algo que me interesa particularmente dentro de ese texto y otros de Piglia, pero ahí es muy claro, no ya esa famosa... Por no toques. No ya... es que hay que tocarlo. Yo creo que sí. La sensibilidad es... Bueno, no ya esa famosa distinción entre las dos historias, sino algo que él dice, a mí me encanta eso, dice, la historia aquella, la anécdota de Chekhov, alguien va al casino, gana el dinero y se da un tiro. ¿Cómo lo hubiera escrito Kafka? ¿Cómo lo hubiera escrito Hemingway? ¿Cómo lo hubiera escrito Borges? Y para mí eso es lo que más me gusta de ese texto, como en el otro, en las nuevas tesis sobre el cuento, la historia de Chuang Tzu, como lo hubiera escrito Borges, como lo hubiera escrito Kafka. Entonces, también son maneras de delimitar los géneros, pero al mismo tiempo de ver las potencialidades infinitas. Uno en principio supone que una historia se cuenta de este modo, y no, él agarra una historia microscópica, no ya una historia novela, sino una historia ínfima, una micronarración, y dice las mil y unas formas de contar esto mismo, que tiene que ver con lo que él habla siempre de información, de narración, cómo partiendo de un pequeño núcleo se puede disparar en diferentes direcciones, pero bueno, no. Sí, no, yo estoy, fundamentalmente de acuerdo, me interesa mucho esta última parte que has dicho, que yo creo que tiene un acercamiento muy heterodoxo a los géneros, de ficción y de no ficción, lleno de cruces y mezclas, hibridaciones, pero yo sí creo que él fue, en sus reflexiones literarias, el concepto de género literario fue fundamental para él. Lo que pasa es que después de... O sea,
yo creo que los sabía definirlos con gran lucidez y significación para luego estirarlos y tensarlos un poco hasta el límite, yo creo que sin llegar a romperlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en efecto, bueno, yo creo que fundamentalmente has delineado las líneas fundamentales, ¿no? Un libro de ensayos que son realmente conversaciones, piezas de ficción dentro de libros de ensayos, antologías de cuento que comparten ficciones con reflexiones ensayísticas, novelas donde bueno, durante 150 páginas, la segunda parte de Respiración Artificial, se ponen a discutir uno sobre Borges, sobre Alt, sobre Kafka, sobre Hitler, y que al mismo tenga, a mí eso siempre me ha parecido lo más admirable, ¿no? O sea, que tenga esa tensión narrativa tan extraordinaria, una novela como Respiración Artificial, en las dos partes, pero en esa segunda parte donde realmente lo que estamos asistiendo es como una escena de la segunda parte del Martín Fierro, donde el negro y Martín Fierro están hablando durante páginas y páginas, pero que realmente lo que hacen es una larguísima reflexión intelectual, ¿no? O sea, que es de lo que están hablando continuamente de temas, y ahí está un poco esa idea de que todo se puede narrar hasta una idea, ¿no? Hasta una idea filosófica, una idea abstracta, ¿no? Bueno, entonces yo, en ese sentido, me parece que esas son un poco las líneas generales, una hibridación, en efecto, ¿no? Ficciones donde las ficciones de textos están llenos de notas al pie, ensayos donde tiene un carácter más ficcional y sin ningún tipo de nota al pie ni aparato crítico, ¿no? En ese sentido, por puntualizar algo, a mí me parece que en esta línea de hibridación yo creo que hay una obra fundamental que es Nombre Falso. O sea, yo creo que hasta Nombre Falso, en 1975, es fundamental, es escritor de cuentos, y me parece que ahí está un poco el Piglia potencial que se va a desplegar de una manera magistral en Respiración Artificial, por ejemplo, ¿no? Pero esa idea de ese cruce genial de algo que puede parecer un ensayo académico, ¿no? Y que acaba convirtiéndose en una turbia historia policial alrededor de un manuscrito donde el robo, la estafa, la falsificación se van descubriendo poco a poco, y en algunos casos no se descubrieron hasta años después. Es muy difícil hablar de Nombre Falso y no hacer spoiler, pero porque bueno, hay un giro genial que no se descubrió hasta años después por parte de la crítica, ¿no? Un elemento ahí fundamental. Y yo creo que ahí hay un cambio fundamental. Por señalar también algunas cosas tal vez un poco laterales de esta hibridación, pero que a mí me interesan mucho, me parece también que en algunas estrategias de Piglia se hace visible un elemento que a mí siempre me ha interesado y que ha estado un poco escondido a la hora de analizar a Ricardo Piglia, sobre todo por este despliegue erudito que muestra con tantas citas y referencias a otros autores, escenas literarias en sus ensayos y obras, ¿no? Esta idea del archivo que ha sido fundamental para explicar las estrategias de Piglia, que me parece que es también la importancia de la oralidad, ¿no? O sea, que un libro de ensayos sea una serie de conversaciones como Crítica y Ficción, una serie de clases, o como Conversación en Princeton, una serie de clases como Las Tres Vanguardias, me parece que es absolutamente, que nos vincula con esta importancia también de la oralidad en Piglia, que funciona como en permanente tensión con la escritura, ¿no? Siempre les recuerdo a los estudiantes que no hay que olvidar que la segunda parte de Respiración Artificial es un enorme diálogo, y que hay cuentos fundamentales donde Mi amigo, las actas del juicio, Mata-Hari, donde la elaboración del registro del discurso oral es clave y es donde se esconde la verdad del desenlace del texto, y estos me parece que son elementos que son fundamentales. Y por último añadiría, por insistir un poco más en algo que ha insinuado Jorge, me parece que como pensamiento sobre los géneros, en efecto, luego quizás podemos hablar más despacio porque da mucho juego, pero sobre todo yo creo que el gran papel de Ricardo Piglia ha sido la reformulación, o sea, un análisis extraordinario del género policial y una indagación absolutamente extraordinaria en las posibilidades para escribir ficciones derivados del policial, pero que a través de registros y códigos muy diferentes, ¿no? Y ahí yo creo que es
uno de los aspectos claves. Está en Respiración Artificial, está en Nombre Falso, está en muchos cuentos, está en Blanco Nocturno, pero siempre con derivaciones y vertientes absolutamente fascinantes por novedosas, ¿no? ¿Hemos cumplido el tiempo? Sí, no, perfectamente, ¿no? Es muy disciplinar. Bueno, pues tradición, hibridación, autoficción o anti-autoficción. El yo, los diarios, Renzi. Sí, a ver. Dios mío. ¿Empiezo yo ahora? Bueno, también. No, bueno, pues para no... No, ayer hablaba con Jorge, no me gusta, no sé, Antonio seguro que tiene también muchas opiniones sobre esto como escritor, pero la idea de la vinculación de la autoficción con la idea de los diarios de Piglia... Era para que rimara, igual. Sí. No, es que es algo que es evidente, ¿no? Piglia es el que ha dicho que la crítica es una forma de la autobiografía, es el que ha hecho una antología que se llama Yo. Es un escritor que se ha interesado por los diarios como género literario, otros grandísimos escritores como Pavese, Gombrowicz, Kafka, etc. Hay toda historia, dice, es una historia familiar, ha llegado a decir. Lo importante es descubrir dónde se cruza la vida personal con la vida histórica, o sea que hay toda una serie de elementos que en efecto acercan, ¿no?, su escritura a ciertas fórmulas de la autoficción. Pero no sé, yo no lo acabo de ver como especialmente productivo. Yo creo que el diario como mito que señalaba alguna vez Jorge Fornet y que durante mucho tiempo no sabía si existía, me parece que es una forma de escritura y de escritura vinculada con la autobiografía que es donde se dirime uno de los elementos fundamentales de la poética de Piglia, que es el rescate de la experiencia, la formulación de la experiencia. Él en algún momento dice que la literatura no es conocimiento del mundo, sino la recreación de las condiciones en las que la experiencia se hace posible, la reconstrucción de la experiencia, cómo traer la vida al texto, ¿no? Estos problemas que al final son los problemas de la historia de la literatura y que está también un poco en un libro que me parece especialmente claro, está en esa idea del último lector, donde la idea de la lectura es esa barrera que hay que traspasar para que la vida y la literatura se imbriquen y... Déjalo quieto. Se imbriquen y se confundan, ¿no? Y eso me parece, o sea, esta idea del Che Guevara lector, ¿no?, que es la apoteosis y el paroxismo de la acción histórica, de la acción revolucionaria, o esa idea, esa interpretación que a mí me encantaba de Continuidad de los parques de Cortázar, ¿no?, donde el argumento del libro que está leyendo se inserta en la vida para matar al personaje lector, o mucho más interesante, ¿no?, ese final del sur donde para Piglia de repente dice que realmente Dalman va a ser asesinado porque está leyendo y eso le molesta a los gauchos que están ahí al lado, ¿no? Entonces esta idea de la literatura en la vinculación con la experiencia hace que los diarios me parezcan de alguna manera como la gran metáfora de la búsqueda de Piglia. Dicho esto, que algunos de los estrategias de la autoficción establecidas por Leyen y por Alberca, etcétera, puedan servir para explicarlo, bueno, pues me parece bien, ¿no? Pero me interesa mucho más precisamente sí, como mito, como gran metáfora de la literatura de Piglia. Además, unos diarios, como hemos comentado, donde clarísimamente la escritura no es mero registro de lo sucedido, sino que hay un proceso de reconstrucción de la experiencia que, como hablábamos ayer con Raquel, el gran proyecto que es ahora lograr y convencer a alguien de que le dejen los cuadernos de Piglia y poder analizar sus diarios a partir de esa escritura inicial, ¿no? Porque además en los propios diarios de Piglia se mezclan, de repente está haciendo entradas de diferentes días y de repente escuchamos a Renzi decir, ahora leo los diarios de 1957 y me doy cuenta. O sea, que ese ejercicio, esa actividad está también inserta ahí, ¿no? Sí, a ver, ayer yo comentaba con un grupo de colegas una anécdota, recordaba algo que le escuché decir al escritor mexicano José Emilio Pacheco, que le estaba dando una conferencia sobre la Malinche,
y dice, es terrible este oficio nuestro, porque tengo que hacerme cargo de cosas que dije hace 30 años y en las que ya no creo. Hablé horrores de la Malinche en su momento, en aquel momento, y ahora no. Y bueno, pero ya eso está escrito. Oye, yo no estoy ni mirarlo. Inocente. Espera, Bueno, yo creo que no, yo creo que gritando se entiende, sí, bueno. Y entonces, lo digo, lo mío no es tan serio, pero yo escribí, porque lo creí en su momento, por culpa del propio Piglia, esa lectura paranoica a la que él nos convoca y nos empuja, que el diario no existía tal diario. Yo llegué a creerme eso, porque era tanta su preocupación, su puesta al diario en primer plano, que yo digo, la obra maestra de Piglia va a ser que no existe tal diario. Y entonces ustedes, los que lo han seguido un poco, recordarán que desde muy pronto él decía, yo hago como Gombrowicz, que decía, tengo que escribir cierta obra para que mi obra final, que es el diario, tenga algún sentido. Si no, ¿quién lee la obra, quién lee el diario de un desconocido? Bueno, tienes que darte a conocer para que después ese diario tenga pleno sentido. Y me parecía que era una broma genial de él, y resulta que no, que el diario existe, y creo, ya una vez que supimos de su existencia real, o sea, yo no es que no creyera en el diario, que no creía en el diario tal como lo conocemos, pensaba que hacía ciertas anotaciones como puede hacer cualquier escritor, pero es cierto que la literatura, que la escritura del diario, el diario tiene muchas aristas que tienen que ver con Piglia. Una de ellas es que es una escritura que no tiene fin. Se supone que un diario es infinito, dura lo que dura la vida de un escritor, y desde hace mucho tiempo Piglia creo que para mí se me hizo más claro al leer Plata Quemada. No sé si recuerdan que en el epílogo de Plata Quemada él hace una reflexión sobre cómo se termina una historia, qué cosa es el final de una historia, y de alguna manera nos obliga se hizo evidente para nosotros que había que empezar a leer hacia atrás, o sea que cada obra que apareciera reescribía la obra anterior de Piglia, nos obligaba a repensarla. No era una obra que se sumaba a lo que ya existía, sino que modificaba lo que existía, y eso era un poco perturbador. Entonces, de alguna manera, el diario es eso. Tiene, yo creo, dos grandes méritos el diario, no el de Piglia, sino los diarios en general, y muy relacionados con sus intereses. Uno es ese, de que el diario efectivamente llega al final, pero obliga a repensarlo todo, y por otra parte, que es la comunión ideal de literatura y vida. Hay como dos grandes paradigmas que se ponen una y otra vez, y él siempre lo dice, el recurso de la Beat Generation, hay que romper, hay que provocar una interrupción, salir a la vida y luego contarlo. Él habla también, lo recuerdan ustedes, de esas dos grandes tradiciones que arrancan con Edipo y con Ulises, el que viaja y el que investiga, el que está metido, digamos, en la cultura libresca, por decirlo de alguna manera, y la cultura del movimiento, de la vida, del aprendizaje a través de la experiencia. Entonces, el diario es por antonomasia esas dos cosas. Está escribiendo la vida y está escribiendo. Está haciendo literatura y está poniendo la vida ahí, lo más cercano supuestamente a la vida, aunque eso también, por supuesto, ya sabemos que es muy discutible. Entonces, el diario tiene eso, y Piglia efectivamente no podemos decir que nos engañó. El engaño estuvo en creerle lo demás, en dejarse llevar uno por la lectura, ya les digo, paranoica, pero efectivamente siempre fue muy claro en esta necesidad del diario, siempre fue muy claro en lo que le había enseñado. Él dice, a veces fue muy importante para mí porque me introdujo o me empujó a la literatura norteamericana, y me fascina el oficio de vivir, que muchos dicen que es la más importante obra de Pavese. También sería ese caso del escritor al que uno accede a su diario por lo que escribió antes, pero el diario mismo es la consumación de su obra. Y dentro de eso, por supuesto, hay que remitirse a la figura clave de todo esto, que es Emilio Renzi, ese alter ego de Piglia. Yo por un momento yo tenía pensado hacer un trabajo sobre Renzi. La aparición de los diarios me mató las ganas, porque me implicaría un trabajo mucho mayor, que era seguirle la pista cronológica, es decir, no el modo en que aparece en su obra, sino la vida, sino la cronología de Renzi. Creo que lo primero sería, me parece recordar, el cuento en el calabozo. En Jaulario se llama El calabozo, en La invasión se llama La invasión, si mal no recuerdo, que es la primera vez que aparece Renzi, cuando está preso allí metido en ese calabozo. Después me parece que es en Plata Quemada, porque es la historia, digamos en la historia, no en el discurso. En la historia viene Plata Quemada, que es cuando él era
periodista en el año 63, yo no recuerdo cuándo es Plata Quemada, y así, cuando va apareciendo la vida de Renzi a través de los libros, que por supuesto no significa la aparición de los libros cronológicamente, porque entonces la represión artificial es mucho después, es del 80 más o menos, la historia de la novela es contemporánea, la historia de la publicación del libro, y entonces ese Renzi de represión artificial es posterior al Renzi de Plata Quemada. Sí, me interesaba irlo viendo de ese modo, pero con la aparición de los diarios todo se me trastornó. Pero esa figura es esencial y no siempre, como sabemos, hay que identificar, eso es, digamos, esto es elemental, lo sabemos de la literatura, que el alter ego sea el autor es obvio, pero que a veces Piglia es más reconocible en personas que no son necesariamente su alter ego. A mí me llamó mucho la atención en el caso de Nombre Falso, que hay un personaje, ustedes saben que el personaje se llama Ricardo Piglia, y ahí sí que es la autoficción por antonomasia, es decir, es una historia que uno podría creerse, si no es porque está en un libro de cuentos, uno podría creerse que es un trabajo bibliográfico. Y esa persona, Ricardo Piglia, uno empieza identificando a Piglia real con ese personaje y después se va dando cuenta que el malo del cuento, que ustedes recordarán que es Costia, el personaje negativo, cuando uno entiende bien el cuento, cuando uno lo descifra, se da cuenta que el Piglia real está más cerca de Costia que de Ricardo Piglia. O sea, todo eso la literatura se presta a todas esas confusiones y lo mismo pasará con Renzi. No sabría decirles ahora en qué momento Renzi, ni tampoco tiene mucho sentido. Aquí Renzi se parece más a Piglia, aquí se parece menos, no tiene sentido, pero es bueno siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Yo quería añadir una cosa que he dicho, que hablábamos ayer sobre la posibilidad de acceder a los diarios. Otra cosa que hablamos también, que estoy convencido que uno de los grandes actos piglianos que podía haber hecho, y que espero que no lo haga, pero que habría sido en su testamento decir que se quemaran los cuadernos. Eso también me parecería que sería bastante interesante y que subrayaría mucho más esta condición de mito y que no saber establecer un poco ese proceso en el registro de la experiencia. Eso hubiera sido, no quiero dar ideas, pero no dejaría de ser interesante. Sí, quizás, disculpa, sí, el vacío que pudo haberse producido me parece que hubiera sido productivo de otra manera. Por fortuna tenemos los diarios, pero hubiera sido bueno, en fin, y es muy bonita la escena en los 327 cuadernos cuando él incinera uno de esos cuadernos. Es una trampa porque sabemos que los cuadernos están ahí, pero de todos modos. Y también cuando apareció el diario dije, ¿por qué no se habrá atrevido él a poner diarios autor Emilio Renzi? No los diarios de Emilio Renzi, o sea, no hacer coexistir los dos nombres en la página, sino hubiera sido quizás bueno borrarse y dejar a Emilio Renzi como autor de esos. No sé, le pareció quizás demasiado fuerte. Digo, no, hasta ahí no estoy dispuesto a llegar. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, comentar, aprovechar la presencia de estas dos personas que tanto y con tanta profundidad conocen la obra de Piglia para profundizar en algún aspecto, Miguel, por ahí. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues sí, quería, a propósito al hilo, ¿no?, de lo que habéis ido comentando, quizá dos reflexiones o dos cuestiones que me gustaría plantearos. La primera, en torno a las tradiciones, ¿no? Habéis hablado de la tesis sobre el cuento, sobre la reflexión sobre el cuento, su capacidad de categorizar incluso géneros, ¿no? A mí me gustaría, porque hay una figura que es recurrente, ¿no?, no solamente en los diarios, sino en sus ensayos, y es Tinianov, ¿no? O sea, esa tradición formalista, pero no la formalista primera, sino la que digamos que abre, ¿no?, el formalismo a cuestiones sociales, de circulación, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Y de hecho Tinianov, yo recuerdo que nuestra formación quizá llegaba el último también, ¿no?, en esa formación o ese acercamiento al formalismo, ¿no? Y la otra cuestión es una cuestión que casi pues la escenifico aquí porque ya la he planteado con vosotros, pero me parece interesante, que Eduardo ha empezado hablando de una lectura estratégica, pero yo también me planteo una escritura estratégica en Ricardo Piglia. Es decir, hasta qué punto la publicación y la forma en que Ricardo Piglia
publicó procede de una estrategia del mismo. Es decir, ¿por qué? Si él preveyó esta posibilidad de publicar los diarios al final para que todo tomara un sentido distinto al final, ¿no? Que coincide efectivamente esa publicación o esa preocupación por los diarios en la última etapa de su vida, ¿no? Y bueno, esas dos cuestiones, ¿no? Bueno, por la primera parte, también que me permite introducir mínimamente una cosa que habíamos hablado mucho, Jorge, quizá del interés de hablar en ese momento. Yo creo que Tinianov es el formalista que más le interesaba y creo que luego conecta un poco, completa esa lectura con ideas de Brecht, de Benjamin, el autor como productor, el arte en la época de la reproductibilidad técnica, etcétera, y que en efecto es... Hay una frase de Ricardo Piglia que me gusta mucho que dice que la forma siempre es social. O sea, tampoco, y lo que está ahí es un poco asumiendo ciertas tesis de Tiniano. Es posible hacer un análisis social y político de la evolución literaria a partir de determinadas formas, ¿no? Entonces, ahí, eso me parece que es un elemento clave y que continuamente cita, ¿no? Como dice, la parodia es la evidencia de que hay toda una serie de transformaciones sociales a nivel de los gustos, de los discursos predominantes, etcétera. Cuando un discurso se considera que ya no es válido, se le parodia, ¿no? Entonces, ahí ese me parece que es un autor, en efecto, clave, un formalista de última hora, pero que evidentemente lo vincula a un interés que es absolutamente fundamental en Piglia. A Piglia le interesan mucho las formas literarias, pero su lectura y su interpretación en ese sentido siempre es política, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Al hilo de esto, algo que quizás se nos ha olvidado al hablar de la tradición y que me parece muy importante subrayar. Yo creo que, bueno, estoy bastante convencido. Yo creo que la intervención fundamental de Piglia en los años 60-70 es la necesidad de replantear la condición política de la literatura fuera de los tópicos convencionales del compromiso. Y me parece de especial significación porque se está planteando en el momento en que el debate sobre la Revolución Cubana, que reivindicaba una literatura comprometida de base muy realista, testimonial, muy convencional, digamos que ocupaba todo el debate, ¿no? Y en ese sentido las frecuentes ironías y pullas contra David Viñas, que le decía continuamente que es mi mejor amigo, pero no dejaba en el Segundo Diario de burlarse de todas sus ideas políticas, me parece importante, ¿no? Y en este sentido, entonces, la reflexión sobre el efecto político o la lectura política de la literatura de Ricardo Piglia me parece que ahí fue bastante transgresor y bastante al hilo. Bueno, él lo habla también, me parece que está un poco en los debates con Beatriz Sarlo, con Carlos Altamirano, con este que solo pronuncia bien, Jorge Fornés, que es León Rosisner. O sea, con este grupo creo que es absolutamente clave, ¿no? Y ahí, o sea, no me estoy alejando mucho, y ahí está un poco esa lectura de Tinianov, que es una figura que continuamente presenta, ¿no? Entonces, y en este sentido hay una deriva de Tinianov que me interesa mucho, que es la idea de parodia, como titula uno de sus artículos de crítica y ficción, de parodia y propiedad, ¿no? Ciertas estrategias típicas consagradas por la teoría literaria, intertextualidad, parodia, cita, darles una lectura de hasta qué punto esto no es tan bien, por qué no hablarlo en términos de rendimiento y circulación económica, ¿no? ¿Por qué no hablar? O sea, Roberto Val sí que le gustaba o ficcionalizaba el robo de librerías, la quema de librerías, el saqueo de librerías, pero decir, bueno, ¿por qué no este recurso tan borgiano a la cita, a la atribución falsa, a la cita que no se dice quién es el autor, etcétera? ¿Por qué no vincularlo también con un rendimiento económico, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos derecho de apropiarnos los textos ajenos, ¿no? Y en ese sentido me parece que también es muy, muy interesante. Ahí está, por supuesto, Nombre Falso como gran ficción de esta idea, que es absolutamente clave y que registra también ese acercamiento político en relación con la economía. Es como el episodio que me parece muy significativo, es ese episodio de Nombre Falso, cuando habla de cómo los revolucionarios de la Revolución de Octubre entran en el Palacio de los Romanov y utilizan los jarrones de lujo para orinar y defecar ahí, y dice, bueno, no había mejores críticos de arte
en toda la historia contemporánea como esos revolucionarios, ¿no? Porque evidentemente replantean la funcionalidad del arte y la vinculan a un elemento práctico, ¿no? En ese sentido me parece que es absolutamente fundamental. Y bueno, no sé si quieres añadir algo, luego en la segunda pregunta podemos... Sí, sobre el caso de... No, es conmigo, es contra mí. Eres tú. Sobre el caso de Tinianos, creo que efectivamente no es gratuita la elección de Piglia, su interés particular en Tinianos. Por una parte, esto que decía hace un rato, la idea de que la literatura no va de padres a hijos, sino de tíos a sobrinos, que es una manera sinuosa, la manera que Piglia prefiere, la manera real, o sea, no hay líneas directas en literatura, sino que el escritor se va formando de aquí y de allá, por esas vías más o menos indirectas, y que también el autor puede escoger, es lo que dice Piglia. Y tiene también el atractivo tiniano de que es, los formalistas rusos en general, una corriente heterodoxa, digamos, dentro del pensamiento marxista, en un momento sobre todo de que el pensamiento staliniano aplastó un poco a los formalistas. Esa elección, esa reivindicación de los formalistas rusos es también un compromiso de Piglia con cierta tendencia del pensamiento. Y hablando de esto, de la política, es siempre, en el caso de Piglia, es escritor muy político, pero al mismo tiempo no elemental. ¿Sí? Él reivindica, ustedes recordarán, a veces él reivindica, dice, la tradición de los grandes escritores reaccionarios, como dice, ahí están Forners, Borges, Céline, o sea, grandes que Pound, esos escritores anticapitalistas que les horrorizaba el dinero, antiliberales, antidemocráticos, por una parte. Y por otra parte, una figura que sería la antítesis de esto, como Rodolfo Walsh, que inaugura un género en América Latina, el género testimonio, que fue clave, digamos, en los 60 y sobre todo en los 70. Lo inauguró Walsh en el año 57 con aquel libro Operación Masacre, y para Piglia fue muy cercano a Walsh, y también reivindica mucho esa figura y esa manera de entender la literatura, que es muy política y al mismo tiempo es muy rica formalmente, y cómo va Walsh va arriesgando literariamente a la vez que arriesga políticamente. Arriesga con el libro Operación Masacre, que por cierto hay un gesto muy pigliano antes de Piglia, o de Piglia recupera el gesto de Walsh, que el libro, iba a decir la novela, el libro aparece en el año 57, solo, digamos, la historia, el meollo de la historia, que es Operación Masacre, lo de los fusilamientos extrajudiciales y la investigación que él hace. Y en el año 64 añade un prólogo que es el que explica, o sea, todo lo que sabemos hoy de Operación Masacre entró después, toda esa prehistoria, todo eso que le sirvió a Piglia para formar al personaje de Renzi, creo yo, en Respiración Artificial. Estaba en ese Walsh, el muchacho que iba, el hombre, que iba, autor de cuentos policiales, que iba a jugar ajedrez a un café de La Plata, y allí le entra la historia por la ventana, se entera, hay un fusilado que vive de esta otra historia que ha ocurrido, y así se politiza. O sea, el gran escritor político argentino era un Emilio Renzi, que se la pasaba escribiendo cuentos exquisitos, quería hacer escribir una novela que le diera gloria, prestigio y dinero, y con ese hecho que Piglia recupera, cambió un poco su historia. Y en esto hay otro, la segunda pregunta no la recuerdo bien, pero la asocié cuando la mencionabas, no sé así responderla.